En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Radio Zipa Estéreo. Unimos a Colombia con el mundo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Zipa Estéreo. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Señoras y señores, desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera, les saludamos con muchísimo gusto. Soy la Isabel Carvajal Almario. Y Abraham Umbarila Saavedra, junto con este grupo de periodistas de Cuartillas Radio, en la emisión número 526. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del Zipa. Como siempre, cordial saludo para los oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa, que transmite por Radio Zipa Estéreo y por el sistema de la emisora cultural Universidad de Antioquia, que cubre varios municipios del departamento de Antioquia y que en el 2023 cumplirá 90 años de actividad profesional. Colombia es un país que se caracteriza por noticias de diverso contenido en forma permanente, y son las decisiones de las autoridades, sobre todo cuando tienen que ver con asuntos de orden público, las que ocupan las primeras planas y los primeros espacios de los noticieros de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos. Por ejemplo, el reciente cambio ocurrió aparentemente de un momento a otro de los ministros de Educación, Cultura y Deporte fue noticia por varios días. Ya ha seguido con especial interés todos los comentarios, las propuestas y la reforma del proyecto de salud, del cual sí debe quedar claro que la salud es un derecho fundamental y que por tanto el proyecto de ley que la regulará tiene que ser de naturaleza estatutaria. Luego llegó el escándalo por las acusaciones contra el hermano y el hijo del presidente Gustavo Petro, contra el hermano por las visitas a cárceles y posibles promesas de beneficios penales y no extradición, frente al hijo por los dineros que recibió provenientes de personas vinculadas con el narcotráfico y que entregó ese dinero para la pasada campaña electoral. Serán entonces las autoridades competentes las que adelanten las investigaciones correspondientes y luego se conocerán sus resultados, que ojalá sean muy pronto. Y este fin de semana se produce una grave noticia en el municipio de San Vicente del Caguán, cercanía a la vereda de Los Pozos, donde queda la empresa explotadora de petróleo Elmeyar Energy. Allí los trabajadores estaban en protesta y, según dicen las noticias, la Guardia Indígena acercó a un escuadrón de la policía con la muerte de un agente y de un campesino. Un aspecto que llamó bastante la atención fue la manera como la llamada Guardia Indígena cercó a los policías y les impidió la libre movilización, situación que duró más de 70 horas y que al final hubo acuerdo para dejarlos en libertad. Por fortuna, y aunque la noticia no deja de ser triste, pues nos invita a rendir un merecido homenaje a la gran mujer Mara Agudelo, asociada honoraria del Zipa, quien falleció este viernes 3 de marzo. Mara nació en el municipio de Toledo, en Antioquia, era maestra licenciada en periodismo por el Ministerio de Educación. Dicen los que la conocieron que su poesía trascendió las fronteras locales. Su nombre evoca la autenticidad de una mujer plenamente consagrada a la palabra como instrumento de humanismo, como fuerza creadora de conciencia y de libertad. Su obra más reconocible y elogiada era Tropel de Quejas. Paz en su tumba, Mara. Muchas gracias en compañía de todos ustedes y los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad.
todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitada. La invitada en el día de hoy a Cuartilla Radio es Olga Lucía Escobar Trujillo. Ella es comunicadora social, periodista, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo a Abraham, a nuestros oyentes de Cuartilla Radio y muy especialmente a nuestra invitada del día de hoy, Olga Lucía. Bienvenida a Cuartilla Radio. Muchísimas gracias por esta honrosa invitación en una entidad llena de propósito y sentido, líder en su ramo en Colombia. Olga Lucía, ¿por qué eligió la comunicación, el periodismo? Yo empezaría por la idea de la comunicación, que fue siempre desde niña una pregunta esencial para mí. Quizá porque crecí en una familia muy grande donde el factor de la palabra y del valor de la palabra eran esenciales. Todo nació desde la niñez con el tipo de juegos que me proponía mi papá, como por ejemplo buscar palabras especiales en el diccionario para ir ampliando el léxico, o juego de palabras que empiecen por tal, que terminen por allí, y nadie pensaría que esa resultó siendo la forma en la que básicamente me he ganado la vida. Comunicación la tomé por su acción expandida en varios frentes, en los temas de la sensibilidad social, en el transcurso y el paso de documentar la historia de cada día y también en la capacidad de creación y comunicación de manera trans e interdisciplinaria. Olga Lucía, usted actualmente es la coordinadora del Fondo de Cultura Económica en Medellín, que tiene sede allá en la librería Fernando del Paso, en la Biblioteca Pública Piloto. Cuéntenos por qué esta experiencia, si siempre le ha gustado la cultura, los libros. Claro que sí. Me siento muy orgullosa de pertenecer a una organización del Estado mexicano como es Ediciones Fondo de Cultura Económica, quizá la más grande editorial de América Latina y una de las más importantes del mundo, pero es una importancia ganada a través de un trabajo muy juicioso en ya casi 89 años, de contribuir al acervo de los saberes y las artes universales desde sus colecciones de las ciencias sociales en las distintas ramas, incluida obviamente la literatura como ejercicio de creación, el ensayo como espacio de pensamiento y también una rama muy importante de libros de calidad para niños. Digo que honrosamente porque de México hemos aprendido un montón de cosas desde nuestra herencia familiar. Tuvimos referentes en sus escritores, en el cine mexicano, en la música, en la arquitectura, en aprender a ser ciudadanos o urbanitas. Entonces considero que la cultura mexicana es hermanada y que podemos tener un diálogo muy fructífero, como se ve a través de este trabajo. Me encanta estar como coordinadora del Fondo de Cultura Económica en Medellín, pues permite hacer una suerte de alianzas y sinergias con distintas entidades públicas y privadas. Una que quiero resaltar es esta que tenemos con la Biblioteca Pública Piloto, en la cual tenemos nuestra sede, como lo decía Zoila, la librería Fernando del Paso, nombrada así en homenaje a un gran escritor multifacético mexicano. Por otro lado, pues celebrar esta alianza que también empezamos entre el Círculo de Periodistas de Antioquia, CIPA, y el Fondo de Cultura Económica para poder ampliar el espectro de la programación cultural, del ejercicio periodístico en diálogo con la literatura y el beneficio de poder acceder de manera más expedita o más fácil, digámoslo así, a nuestras colecciones de libros que son pues de gran calidad tanto en su contenido como en su forma. ¿Por qué la cultura?
La cultura para mí ha sido el pivote de todas mis acciones y búsquedas, tanto artísticas, comunicativas como periodísticas. Para mí la comunicación y el periodismo, más que el trabajo de inmediatez en los medios, he tomado la ruta de los trabajos de largo aliento, que implican un proceso de investigación, de profundización en distintos temas, y me ha gustado la versatilidad de trabajar en distintos campos. Es así como experiencia transcultural he tenido también la gran fortuna de nacer en Medellín, de ser antioqueña de pura cepa, y a la vez de haber estudiado en Bogotá, de haber vivido en México, en Bolivia, en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, España, y como desde los 13 años empecé en el ejercicio del teatro, entonces el teatro me ligó mucho a las formas de representación, lo que me llevó a hacer conciencia de la lectura como eje o pivote central en el desarrollo personal y humano, a trabajar el tema del discurso, de la voz. Tuve también una experiencia muy hermosa en la radio, que es un medio que me encanta, y por eso me da mucha alegría esta invitación. Trabajé algún tiempo en Radio Bolivariana, donde el entonces director Humberto Mesa me decía que tenía una voz tostada. Trabajé algunas pocas experiencias en Todelar, y también participé de un proyecto que armamos 3 comunicadoras de la Bolivariana llamado Acuarela, una emisora para niños en los años 80. Entonces el teatro también me sirvió para ese trabajo con la palabra, con la presencia. Luego ya con el trabajo institucional en México, en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la revista cultural Macrópolis, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la dirección de teatro y danza. Entonces siempre como el teatro, las artes, la comunicación y el periodismo han ido haciendo ese tejido de diversidad en esas distintas experiencias de países. Trabajé también en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y en el Museo Nacional de Culturas Populares. Luego en Bolivia trabajé con la reforma educativa y de manera independiente en la corrección de estilo de varios libros publicados, y también algunas iniciativas independientes justamente con una distribuidora de libros mexicanos que armamos entre el padre de mis hijas y yo, llamada Libros Irpa Luraña. Luego regresé a Colombia después de 13 años de estar por fuera, y como había sido una estudiante inquieta que me había acercado a los procesos artísticos, a la fundación de los primeros años, las actividades del Museo de Arte Moderno, el Parque de las Esculturas, mis prácticas en el Pequeño Teatro y en el Teatro Pablo Tobón Uribe, entonces cuando llegué, a pesar de tantos años de distancia, pues había una pequeña impronta que me permitió volver a insertarme en el medio. Es así como trabajé en el Museo de Antioquia en calidad de directora de Educación y Cultura, también en Confama como coordinadora de exposiciones, académicos y publicaciones, donde tuve la fortuna de trabajar con colecciones como Palabras Rodantes, proyecto entre el Metro de Medellín y la Caja de Compensación. También he tenido experiencia en trabajar ahora pues en el Fondo de Cultura Económica, y un lugar de saber y de encuentro y de conocimiento y conciencia de país que adoro profundamente, se llama el programa Danza Viva, un programa de pedagogía de la danza, que es el programa, digamos, que enarbola y que representa o encarna de manera más sentida el Plan Nacional de Danza. Se llama este programa Danza Viva, y allí llevo 8 años como asesora pedagógica. ¿Qué retos tienen los periodistas y comunicadores de hoy? Yo creo que los retos de los comunicadores y los periodistas de hoy, particularmente, es poder seguir alimentando la vida de estos oficios y de estos campos del saber, no solamente de manera virtual, sino de manera experiencial y presencial. Creo que la lengua es una tecnología de la humanidad que nos hace distinta
a todo el resto de las especies. Entonces podemos decir que es una gran conquista tecnológica de la humanidad, de la especie humana, el lenguaje, y creo que el lenguaje es el vehículo de entendimiento, pero también de disenso, y es allí donde cobra un gran valor la labor del periodista y del comunicador en reconocer y aceptar el reto que representa la diversidad cultural, la diversidad ideológica, la diversidad expresiva, la diversidad de género y toda suerte de diversidades que en países de un fuerte mestizaje y de una historia en construcción todavía joven es fundamental. Me parece que también mantener el sentido ético del valor de la palabra, tanto hablada como escrita. Y una tarea muy importante es la formación de opinión pública y la libertad de expresión para, más allá de pertenecer o estar vinculada a un gremio o a un medio específico, tener ante todo la ética, la conciencia social y el compromiso como banderas. No hablo de verdad, porque verdad no es una sola, la verdad es como un caleidoscopio con muchísimas caras y frentes, pero ese sentido honesto, profundo, que desde la ética enarbola esa propia verdad, tratando de hacerla dialógica con lo otro para no centrarse solo en lo que el comunicador considera es fundamental. El comunicador y el periodista son ante todo mediadores de la sociedad en búsqueda de la transformación y las formas de la verdad y la inspiración. De acuerdo con toda esta experiencia que ha tenido, usted que ha viajado por varios países, ¿cómo cree que deben de adaptarse las facultades de comunicación a esos retos actuales del periodismo? Considero que es importante una mirada ampliada, que considere la formación del comunicador periodística de manera expandida. Es así como debe conocer las artes, las ciencias sociales y sobre todo el pulso de su propio territorio, la historia de su región, de su país y también del contexto mundial, ahora que nos desenvolvemos en una realidad que va de lo local a lo global, esto que hemos llamado lo glocal, ¿no es cierto? Entonces, como diría Marshall McLuhan, el experto en la comunicación, vivimos realmente en una aldea global, hoy más evidente que nunca, con la virtualidad y la red que a la vez que posibilita el acceso a mucha información, no necesariamente de calidad o construida y emitida con criterio. Entonces me parece que el criterio, la responsabilidad, la universalidad y por otro lado el énfasis en la conciencia y el conocimiento de lo local. Es por ello que invito a los estudiantes y egresados, colegas en este camino, a realmente andar las calles, hablar con la gente, recoger las historias, los testimonios y los temas que son poco tratados y salir de esa mirada farandulesca solo de la presentación de la figura o de los temas comerciales o de gran impacto masivo. Creo que la conciencia de un verdadero comunicador y periodista es hacer énfasis en esas zonas vedadas e invisibles de lo que acontece y que es necesario reflexionar y transformar. ¿Cree que hay libertad de prensa en Colombia? Creo que la historia de la libertad de prensa en un país como Colombia es un panorama complejo y podríamos decir que triste. Creo que ha habido gente y procesos y medios de gran valentía, pero si lo vemos a la luz de hoy, considero, y es mi opinión personal, que la mayoría de los medios reputados como medios masivos en Colombia no están realizando un ejercicio responsable, sea desde la prensa escrita, impresa, desde la radio, desde la televisión, porque básicamente siguen obedeciendo a los intereses de sus propios accionistas en un ejercicio de una economía neoliberal
que si bien estoy de acuerdo con la política del libre intercambio y la sociedad de economías abiertas, nunca la ética podrá estar por debajo de las condiciones del dinero, del comercio y de los grandes capitales. Y en ese sentido me parece que los medios reputados o tradicionales están contribuyendo a la desinformación, a la deconstrucción de la opinión pública y a construir ciudadanos con poca responsabilidad sobre la información. En paralelo, considero que los nuevos medios alternativos que están surgiendo permiten sacar a la luz otros temas, otras voces y otras miradas, y es solamente sobre esa construcción de las diferencias, al igual que en la política, donde se construye una verdadera democracia. Así que me parece que tenemos una tarea tan grande como lograr la paz, es esa libertad de prensa, y más en un país como Colombia, donde se han inmolado tantos periodistas y tantos líderes sociales. Sí, es verdad, a pesar de que en la Constitución está esa libertad de prensa, de todas maneras sigue siendo difícil ejercer el periodismo en Colombia. Para finalizar, ¿qué mensaje le desea dejar a los estudiantes de periodismo y a los periodistas y comunicadores, además de las recomendaciones que ya nos viene haciendo en el transcurso de la entrevista? Claro, yo les recomendaría ante todo ser unos observadores minuciosos de sí mismos, de la realidad y de los temas de su interés. Casi que el periodista y comunicador tiene también las cualidades de un detective, y en esto está investigar, que es ir tras los vestigios. Creo que es algo fundamental. Otro ejercicio clave para ser un buen comunicador y periodista, y quizá de allí de venir a su labor como escritor, lo que pasa mucho, o escritoras, es la importancia de leer. Otro consejo que daría de manera ferviente: me impresiona tanto en el periodismo hablado como en el escrito la falta de rigor en la sintaxis y en la ortografía. Por ejemplo, una cosa que observo en todos los medios es como si la partícula del hubiera desaparecido. Entonces todos te dicen del centro, no del centro, y hay cosas básicas, fundamentales, que uno dice esto no es un error, sino que es un horror en el habla y en la escritura. Entonces creo que siempre la escritura será, y la lectura serán, dos herramientas poderosas para construir ese ejercicio, acompañados de la observación minuciosa y reflexiva. Y lo otro, entrar en el código de la diversidad y la curiosidad sin límites. Ha sido muy grato tener como invitada hoy a la comunicadora social Olga Lucía Escobar Trujillo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Cuartilla Radio. Muchas gracias al programa Cuartilla Radio, a su director de la emisora y a Zoila, miembros del CIPA, que han tenido amablemente la deferencia de invitarme. Así que muchas gracias a Cuartillas, el programa de la radio, a Radio CIPA Estéreo y a la emisora cultural Universidad de Antioquia. Ética empresarial con el expresidente del CIPA, Hernán Saldarriaga Gudel. Más justicia. La voracidad impositiva de los gobiernos está haciendo desbordar los límites de la justicia social y de la justicia distributiva. Ello induce a que los entes de planeación busquen gravar cada vez más estratos cuya situación estaría exigiendo más asistencia social del Estado. Y lo hacen con despampanante descaro, como cuando anuncian que van a presentar proyectos ante el legislativo que grabarían los artículos de la canasta familiar o que buscarían imponer el IVA a los servicios públicos. Y los padres de la patria, desde las corporaciones legislativas, comprometidos más con la burocracia que con el pueblo, no serán capaces de dar el debate necesario para impedir tales despropósitos en contra de los económicamente más vulnerables. Los empresarios privados y las personas jurídicas y naturales de mayores recursos tienen que entender que en un país en desarrollo tienen que soportar
por responsabilidad social y por justicia distributiva la mayor carga tributaria y que sus negocios, pequeños, medianos o grandes, tienen que rentar lo suficiente para contribuir al sostenimiento del aparato estatal, que cada día tiene que ser más reducido y concentrado en fines esenciales como el servicio a la comunidad, la regulación de todas las actividades que se adelantan en su interior, la promoción de la prosperidad general, la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, la facilitación de la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, la defensa de la independencia nacional y el mantenimiento de la integridad territorial, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden, la protección de la vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades de las personas. Los gobiernos no pueden seguir teniendo en la mira ni en la intención de futuros impuestos a los estratos menos favorecidos, porque las cargas impositivas las debe distribuir equitativamente, porque si no, ¿cómo se va a ayudar a disminuir la brecha de la pobreza? ¿O eso no importa? Notas al aire en Cuartilla Radio. Confenalco Antioquia abrió un nuevo curso gratuito para los amantes de la escenografía. Se trata del Diplomado de Oficios Técnicos de la Escena Artística, donde se proporcionarán conocimientos en montaje técnico, producción de sonido y diseño de iluminación de escenarios. Podrán participar personas entre 18 y 28 años. La convocatoria estará abierta hasta el próximo domingo 12 de marzo. Su metodología es virtual por la plataforma Teams y presencial en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Además, el programa ofrece un incentivo económico por el tiempo que dure la formación. Las personas interesadas pueden ingresar a la página del Teatro Pablo Tobón Uribe, donde se encuentra el formulario de inscripción. 4 universidades firman alianza para un país incluyente y en paz. Los rectores de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander suscribieron una alianza que busca fortalecer la formación integral de todos sus estudiantes, la investigación y formación doctoral, la paz territorial, la equidad y la inclusión, el aporte a las políticas públicas y el trabajo por la educación superior como política de Estado. Son los temas centrales del acuerdo. Los rectores de las 4 universidades advirtieron que la alianza inicialmente pactada por ellos estará también abierta para que otras instituciones de educación superior sumen sus capacidades. En una encuesta especial realizada por Kantar y Bope Media Colombia, que es líder en el mercado de investigación de medios de comunicación en Latinoamérica. De acuerdo con la investigación, encontró que Colombia es el país que menos televisión consume en Latinoamérica. Esto debido al hábito de consumo en Internet por los colombianos en los últimos 3 años. Esto confirma lo que recientemente se realizó en Colombia con la muestra operativa del estudio de rating en el consumo de horas en promedio de contenidos televisivos en la pantalla colombiana. La Alcaldía de Medellín abrió la convocatoria para la 7ª edición del premio Experiencias Relevantes. Estarán disponibles del 21 de marzo al 16 de abril con el propósito de incentivar los ejercicios participativos que aporten al desarrollo de las comunas y corregimientos. La convocatoria está dirigida a todas las organizaciones y colectivos de la sociedad civil que le apunten al fortalecimiento del tejido social en los territorios y que incluyan el desarrollo humano integral como fuente para avanzar hacia una sociedad participativa y democrática. Los requisitos para presentar las propuestas se encuentran en la página web www.medellin.gov.co
participación ciudadana y la recepción de las mismas será a través del correo electrónico premioexperiencias@medellin.gov.co. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA fue ganador en 2022 en la dimensión de comunicación con la experiencia Radio CIPA Estéreo al servicio de la comunidad. Abraham, ¿por qué fue importante este premio para Radio CIPA? Pues para nosotros, Zoila, fue muy importante haber ganado este premio Radio CIPA Estéreo, ya que nosotros tenemos mucho trabajo con la comunidad y este premio se lo dedicamos a todos nuestros oyentes. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del CIPA, las periodistas Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez, la practicante de comunicación social Valentina Cañas Marín, Universidad Católica Luis Amigó, el practicante en locución Luis Hernández, del IME, Instituto Metropolitano de Educación, y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Puede escribir sus comentarios a radiocipaestereo@hotmail.com o comunicarse con nuestros teléfonos fijo 322-0988, celular 322-677-3231, página web www.cipantioquia.org. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.